Bienvenidos al curso de análisis costo-beneficio en reducción de riesgos de desastre. Este es un programa ofrecido por la Universidad Internacional de la Florida bajo el auspicio de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional, USAID. Mi nombre es Alejandro Arrieta y yo seré el instructor de este curso durante las siguientes semanas junto a Meenakshi Gerat, que nos asistirá durante el curso. Yo soy economista con un enfoque en temas de salud. Tengo experiencia en evaluaciones económicas, en particular en análisis costo-beneficio. Así que la perspectiva que tendrán durante este curso es la de un economista, pero vamos a cubrir diferentes áreas, diferentes tópicos, no solamente el área de salud. Para mí es un gusto tenerlos hoy día y en el transcurso de las siguientes semanas e ir juntos en este camino de aprendizaje donde vamos a aprender desde los conceptos básicos de análisis costo-beneficio y de reducción de riesgos de desastre. Vamos a ver aplicaciones después del análisis costo-beneficio en diferentes áreas, pero en particular en el caso de reducción de riesgos de desastres. Y finalmente, nuestro gran objetivo es que ustedes entiendan y apliquen el análisis costo-beneficio como una herramienta poderosa y útil para determinar los mejores planes de prevención en reducción de riesgos de desastre, es decir, aquellos cuya inversión generan los mayores beneficios posibles para una sociedad o una comunidad o una región entera. Así que sin más preámbulos, vamos a ver el programa del curso, el syllabus, que ustedes tienen en la plataforma del curso, en la página de internet del curso. Recuerden, en esta plataforma de internet o página de internet del curso, ustedes tienen los materiales del programa, tienen este módulo, esta unidad online y todas las siguientes unidades, además las evaluaciones, trabajos, foros de discusión, etc. Así que lo que tengo aquí es el syllabus, que ustedes lo pueden obtener, y vamos a ver la segunda página que corresponde a la descripción del curso, ¿no? Este curso está formado por 8 unidades que las hemos agrupado en 3 módulos. El primer módulo es un módulo, digamos, de conceptos básicos, ¿no? En esta primera unidad, que es la de hoy día, vamos a dar una introducción del curso y entender un poco los objetivos del mismo. Y luego en la siguiente unidad de este módulo vamos a ver los conceptos básicos de amenazas, vulnerabilidad, exposición, riesgos de desastres. Entonces ese es el primer módulo. El segundo módulo se enfoca en el análisis costo-beneficio. El segundo módulo tiene 3 unidades también. Tiene una introducción al análisis costo-beneficio, luego la unidad 4, qué cosa es la valoración de la vida, el tiempo y la naturaleza. Y finalmente, en la unidad 5 de este segundo módulo, las diferencias en la aplicación del análisis costo-beneficio entre diferentes sectores. El tercer módulo ya implica la aplicación del análisis costo-beneficio en reducción de riesgos de desastre, pero obviamente tenemos que brindar unos conceptos y unas herramientas básicas iniciales, y eso se da en la unidad 6, en la evaluación de riesgo probabilístico y los escenarios de desastres, y diferentes modelos para cuantificar estos modelos probabilísticos. En la unidad 7 tenemos reducción de riesgos de desastre y el análisis costo-beneficio. Empezamos a integrar estos dos conceptos. Finalmente, en la unidad 8, cómo comunicar los resultados del análisis costo-beneficio a diferentes audiencias. Vamos, eso es quizá uno de los puntos más importantes en este curso y en general en la práctica del análisis costo-beneficio. Cómo comunicamos a nuestra audiencia en los resultados, cómo le decimos a una autoridad de un país: mira, invierte en este tipo de prevención y no en este otro, porque este tipo genera los mayores beneficios. ¿Cómo comunicamos eso? ¿Cómo convencemos y cómo hacemos llegar el principal mensaje del análisis costo-beneficio, que es maximizar el bienestar de una sociedad, de una comunidad, en base a una mejor inversión, una inversión más eficaz, la que genera mayores beneficios? Así que estas son las 8 unidades. El curso tiene además una serie de tareas, exámenes, foros de discusión, y eso lo van a encontrar en la página 5, donde tenemos los criterios de calificación.
Vamos a tener exámenes por cada módulo, es decir, 3 exámenes que tienen un peso del 20%. Luego hay trabajos sobre el análisis costo-beneficio, esto en el módulo 2, empezamos en el módulo 2, estos trabajos tienen un peso de 25%. Luego hay una participación a través de los foros para discutir los conceptos e intercambiar ideas, que es un 10%, y luego viene un trabajo final, que pertenece al módulo 3, que es donde se integra el análisis costo-beneficio con la reducción de riesgos de desastre. Este trabajo final tiene un peso de 30%. Al final tenemos un examen que vale 15%, un examen final, y eso contempla, entonces, agrupa todas las calificaciones de este programa. Pueden revisar todos los detalles en el programa del curso, así que hoy día, con esta unidad, estamos empezando el programa en esta unidad 1 del módulo 1, y sin mayor introducción, empecemos el curso. Bueno, ¿cómo llegamos a esta clase? ¿Cuáles son los antecedentes detrás de este curso? Esto empieza, en realidad, en los años 90, cuando las Naciones Unidas declaran la década de los 90 como la década de los desastres. Como resultado de esto, se firma un convenio internacional en la ciudad de Hyogo, en Japón, en el año 2005. Y este convenio, básicamente, brindaba soporte, garantizaba financiamiento y soporte a programas que estén orientados a reducir en forma proactiva los riesgos de desastres. En el año 2008, en la Universidad Internacional de la Florida, los doctores Olson y Sarmiento lideran un proyecto para mejorar los materiales educativos que se requieren para apoyar la reducción de riesgos de desastres. Y esto bajo el auspicio del Centro Latinoamericano y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida y de USAID. La premisa clave del proyecto de los doctores Olson y Sarmiento era que la tasa a la cual estaban aumentando las vulnerabilidades humanas y económicas excedía la capacidad de respuesta a desastres de los países. En otras palabras, que los recursos y las capacidades en general de los países no eran suficientes, ¿no?, para el aumento que se veía en términos de desastres naturales y las vulnerabilidades, ¿no?, que estos desastres acarreaban. Entonces el proyecto crea 4 productos educativos y este curso es uno de ellos. Este curso en particular está enfocado en la utilización del análisis costo-beneficio y en el caso de reducción de riesgos de desastres. A lo largo de este curso vamos a hablar del análisis costo-beneficio y en otras ocasiones análisis beneficio-costo. Y estos dos términos los vamos a usar de manera similar, que significan en realidad lo mismo. La razón es simplemente en cómo se presenta, metodológicamente hablando, los resultados costos-beneficios. Tradicionalmente se ha llamado análisis costo-beneficio, pero como veremos más adelante, generalmente se presenta un ratio de beneficios a costos. Es por ello que en algunas personas y en forma más creciente se está utilizando el término análisis beneficio-costo. Pero nuevamente, cuando me escuchen hablar de análisis beneficio-costo o análisis costo-beneficio, estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, pero la pregunta más relevante y que explica por qué este curso es parte de los 4 productos educativos creados por la Universidad Internacional de la Florida es por qué es importante el análisis costo-beneficio o el análisis beneficio-costo. La respuesta está relacionada a esta década de los desastres, ¿no?, a esta década entre el año 1990 y el 2000, donde los países que sufrieron desastres naturales vieron reducido su Producto Bruto Interno, o sea, la cantidad de ingresos que generaron estos países en un año,
vieron reducido este Producto Bruto Interno de 2 a 15%, según información del Banco Mundial. Bueno, obviamente reducciones en el Producto Bruto Interno de esos niveles generan efectos de largo plazo en estas naciones, en términos de desarrollo y de crecimiento económico, y en términos de el desarrollo humano, ¿cierto?, en estas naciones. Y este efecto es obviamente reconocido por las Naciones Unidas y diferentes organizaciones, en donde se reconoce que la reducción del riesgo de desastres y el incremento de la resiliencia a las amenazas naturales, o sea, esta capacidad de volver a la situación normal, ¿no?, de poder recuperarse, tiene efectos multiplicadores y pueden acelerar, por lo tanto, el logro de los objetivos del desarrollo del milenio. Si bien se reconoce este impacto de los programas de reducción de riesgos de desastres en las economías, existen grandes desafíos, principalmente desafíos por parte de los tomadores de decisiones, los que finalmente hacen las inversiones en reducción de riesgos de desastres. Inversiones que las hacen a regañadientes porque los beneficios no son claros y no son inmediatos. Esto obviamente comparado con otras necesidades, otras preocupaciones que tienen los tomadores de decisiones, como por ejemplo inversiones en salud, en agua, en infraestructura. En esos casos los beneficios son claros, ¿no?, son inmediatos. Obviamente no solo por la percepción del beneficio y el cálculo, ¿no?, del beneficio, sino también por los beneficios políticos que puedan traer. Pongamos un ejemplo. Un país debe decidir entre gastar 100 millones de dólares en una carretera, digamos, que conecte zonas agrícolas con ciudades, o alternativamente usar 100 millones de dólares para prevenir y reducir las consecuencias de desastres naturales. En el caso de una carretera que conecta la zona agrícola con ciudades, trae beneficios claros, ¿no?, inmediatamente una reducción en tiempos de transporte, una reducción en gastos de transporte y por lo tanto posiblemente reducción en precios de bienes agrícolas, ¿no?, y de alimento en las ciudades. Genera obviamente esto un mayor dinamismo de la zona agrícola y mayores beneficios a las poblaciones de las ciudades. Los beneficios son en estos casos claros y son inmediatos. Sin embargo, la inversión de 100 millones de dólares en la prevención de las consecuencias de desastres naturales no son claras ni inmediatas. Uno puede invertir estos 100 millones en fortalecer cierta infraestructura en una ciudad que está sujeta a terremotos, pero el beneficio finalmente puede ser que nunca se vea si es que no ocurre ningún terremoto en los siguientes 3, 4 o 5 años. Al no tener beneficios claros e inmediatos, los tomadores de decisiones prefieren invertir 100 millones de dólares en infraestructura o en otro tipo de inversiones, porque simplemente no es incluso políticamente beneficioso. Entonces, esto es peor aún cuando los beneficios, los resultados de estos programas de reducción de riesgos no son claros, son por el contrario confusos. Entonces, ¿cómo abordar esta problemática? Y en realidad la discusión gira en torno a cuál es el nivel de protección que un país o un sistema está dispuesto a darle a sus ciudadanos. Y uno puede pensar en un rango que va desde que un gobierno se encarga de cubrir todos los costos asociados con un desastre natural, hasta la otra situación extrema en donde los ciudadanos del país cubren todos sus costos y el gobierno simplemente se limita a organizar, digamos, la recuperación.
Entonces, esto estamos hablando de las consecuencias de los efectos, ¿no? De los desastres. Y en este sentido, el especialista Elko Dijkstra, que es un experto en crisis, nota que hay un enfoque, digamos, donde se pone mucho énfasis en la prevención, por ejemplo, de inundaciones, pero muy poco en las consecuencias, que son las que finalmente determinan el riesgo, ¿cierto? La consecuencia financiera del riesgo de los desastres naturales. El, como comenta, una inundación, por ejemplo, puede ocurrir mañana en cualquier momento. Y entonces la concentración en las consecuencias es importante, por lo que implica el impacto en, por ejemplo, colapso del transporte, energía, comunicación, agua, comida, infraestructura, etc. Entonces se conoce la magnitud de las consecuencias. Entonces la pregunta entonces es, bueno, ¿quién va a asumir este costo de la consecuencia? Y lo que él sugiere es que los gobiernos pueden ayudar a reducir el sufrimiento de sus ciudadanos, diciéndoles a ellos cuál es el grado de protección y ayuda que pueden proporcionar, ¿no? Y cuál será el monto o la ayuda que los ciudadanos tendrán que hacerse por ellos mismos. Esta transparencia del gobierno realmente depende de lo que los ciudadanos decidan, ¿no? Si una nación decide que el gobierno debe cubrir absolutamente todo, entonces lo tendrá que hacer. Obviamente eso es en la práctica imposible, porque eso requeriría pues, en recursos prácticamente ilimitados. Una alternativa es la propuesta por el profesor Brichling, en donde el enfoque no es digamos, un grupo de ciudadanos que deciden cuál es el nivel de protección y de cobertura que tendrán del gobierno, sino más bien que es un gobierno que reconoce las limitaciones de su economía y establece prioridades, ¿no? El profesor Brichling asesora al gobierno vietnamita y menciona este caso, ¿no? Dice que Vietnam está haciendo cambios de una sociedad rural a una industrial. Sin embargo, reconoce que estos países están acostumbrados a que sus diques se rompan cada año producto de inundaciones. Y cuando esto sucede, es poco lo que puede hacerse. Todos los daños están causados. Entonces, menciona que solo cuando estos países, como Tailandia, Vietnam, otros países en América Latina y el Caribe, sean más ricos, entonces podrán invertir en medidas de prevención, ¿no? Por ejemplo, diques para prevenir estas inundaciones, pero esto pasará gradualmente. Por lo tanto, ahora una solución práctica, producto de la necesidad de estos países, es definir prioridades. Y probablemente, dado este enfoque hacia una economía industrial, la prioridad debería ser proteger las ciudades y las áreas industriales, ya sea con diques o estaciones de bombeo, y incluso utilizar las tierras agrícolas para derivar los cauces de agua hacia esas zonas. Entonces, obviamente, esta decisión de beneficiar a ciertas áreas y perjudicar a otras está basada en esta prioridad de este gobierno que finalmente decide, ¿no?, cuáles son el camino que va a tener este país en el futuro. Es una visión distinta, ¿cierto? No es la visión anterior en donde la población y los ciudadanos deciden cuál es el nivel de protección, sino por el contrario, esta es la decisión de un gobierno de un país usualmente pobre, el cual toma una decisión basado a la planificación que tiene sobre el país en el futuro. Si este plan es sobre una economía industrializada, entonces se beneficiará estos recursos escasos en prevenir y incluso cubrir las consecuencias de los desastres naturales en zonas urbanas e industriales.